Bueno, familia, es una alegría de verdad poder compartir la palabra del Señor. Como sabemos, estamos en la serie de Hechos, el Evangelio en movimiento. Por ahí le mandamos a WhatsApp, si pudiéramos leer el texto del 22 al 23, porque es muy extenso y hemos visto en las últimas prédicas, en los últimos mensajes, que de verdad son muy extensos, pero hoy nos vamos a enfocar particularmente en el capítulo 22. Y me gustaría iniciar con una pregunta, que nos hiciéramos una pregunta. Cuando le fallamos a Dios o cometemos un pecado, ¿cómo deberíamos de reaccionar? ¿O cómo creemos que Dios nos mira en ese momento? ¿Cómo crees que Dios te mira? Automáticamente le fallamos. ¿Qué hacemos nosotros inmediatamente allí? ¿O qué deberíamos hacer? Es que la esposa que tú me diste. Yo le digo al Señor acá. Excelente. Yo no sé si ustedes, pero yo en el pasado y en repetidas ocasiones, cuando cometía un pecado que a mis ojos era muy horrendo, yo sentía una culpa horrible y mi tendencia era alejarme de Dios. De hecho, hasta por mucho tiempo me alejé de la iglesia porque sentía una vergüenza delante de Dios. De hecho, en este momento hay algunos hermanos de aquí de la iglesia que no se congregan con nosotros porque sienten vergüenza por un pecado que cometieron y no lo han expresado, que de pronto se vienen a sentir juzgados por nosotros o por Dios. Muchos de esos están así en este momento. Algunos lo reconocen, algunos no. Pero como hemos visto a la luz de toda la serie de Hechos, esto no es lo que el Evangelio nos dice. Porque la religión nos dice: yo necesito obedecer a Dios para que Él me acepte, pero el Evangelio de Dios, lo que la Biblia nos dice es: yo soy aceptado, por eso es que obedezco. Y esto ya lo hemos hablado, no sé si recuerdan uno de los primeros mensajes de la serie que se titulaba Caminando con Dios, resistiendo a Dios. Y el pastor Jonathan nos mostró varios momentos donde pensamos más como religión y no como evangelio. Si de pronto no has visto este mensaje, lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube. Y allí vimos, el pastor nos enlistó como varias maneras, varios pensamientos entre la religión y el evangelio. Y el problema es que aunque hemos escuchado ese mensaje ya, seguimos pensando y obrando de acuerdo a una religión. Ahorita vamos a hablar un poco qué es esa religión y no al evangelio. Precisamente eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy. Vamos a ver cómo Pablo pasó de la religión a Cristo, cómo pasó de la religión al evangelio. Y eso Pablo nos lo va a contar a través de su testimonio, del testimonio de su conversión. Yo no sé si usted se acuerda detalladamente el día, la hora, el momento exacto que usted dijo: yo necesito arrepentirme, necesito un Salvador. Yo no me acuerdo, pero sé que muchos se pueden acordar del momento exacto. ¿Y por qué esto? Porque es que las experiencias de conversión no son iguales, es más, no deberían ser iguales. Para algunos la conversión fue inmediata, para otros como yo fue más como un proceso. Y la curva de volver a Dios para algunos fue corta, para otros mucho más pronunciada, como un proceso. Hoy vamos a ver, según los comentaristas, la conversión más importante de la historia del cristianismo, por todo lo que representó la conversión de Pablo. Y Pablo es el mismo que nos va a contar ese testimonio. Él se lo está contando a manera de defensa a una multitud de judíos provenientes de Asia, porque recordemos que hace 8 días a Pablo lo dejamos en la cárcel, precisamente porque estos judíos estaban diciendo que Pablo hablaba en contra y enseñaba en contra de la religión y de sus tradiciones, y lo querían echar a la cárcel, de hecho lo querían muerto. Entonces vamos a ver cómo Pablo le está hablando a sus compatriotas, les está contando cómo es que él se transformó. Y vamos a ver 3 puntos
aquí, ¿quién era Pablo antes de Jesús? Un religioso. ¿Qué pasó? Un encuentro con Jesús. Y ahora, ¿quién es Pablo después de este encuentro? Un hombre que vive en el propósito de Jesús. Vamos a verlo, no vamos a leer todo el capítulo completo, sino que a medida de cada punto, un religioso, un encuentro con Jesús, y ahora un hombre que vive de acuerdo a un propósito. Vamos a leer los textos por porciones. Por eso, yo he titulado este mensaje de la religión versus evangelio, de la religión a Cristo, porque vamos a ver cómo Pablo pasó de ser un judío supremamente religioso a ser un creyente y un seguidor de Jesús, con todo lo que esto implica. Permítanme orar y podemos cerrar nuestros ojos para concentrarnos, para ir a nuestro texto. Padre, muchas gracias, porque muchos de los que estamos aquí hemos sido llamados por ti. Y tal vez algunos que vayan a escuchar esto por YouTube, por Zoom, no han sido llamados. Yo te pido que si es tu voluntad, que a través de este mensaje tú los puedas llamar. Te pedimos particularmente a aquellos que llevamos muchos años en la iglesia, que tal vez estemos viviendo de una manera todavía muy religiosa. Permítenos comprender cómo es que el Evangelio y tú nos transformas. Y te pido que yo aquí solamente pueda ser como un parlante de tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver el primer punto, pero antes permítanme, les cuento qué pasa en estos capítulos 22 y 23, porque como les digo, no vamos a verlo todo. Estamos en Hechos y de pronto es la primera vez que vas a escuchar un mensaje como este por YouTube, nos acompañas acá. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, fue escrito por Lucas, y lo que nos está mostrando aquí es, en todo Hechos, es como los apóstoles de Jesús, después de que él ascendió, los apóstoles fueron testigos de Jesús. ¿Dónde? Si recordamos, Jerusalén, Samaria, Judea y los confines de la tierra. Eso. Si de pronto no están muy familiarizados con la Biblia, el número grande es el capítulo y lo chiquito es el versículo. Entonces, como les dije ahora, dejamos a Pablo en la cárcel hace 8 días y ahora se está defendiendo a esta multitud. Ahí nos vamos a enfocar. Después de la multitud, vemos a Pablo cómo tiene una conversación con el comandante romano, porque allá Pablo lo iban a azotar con un lazo romano que era muy fuerte, dicen los comentaristas. Pero Pablo apela a su ciudadanía romana y no lo azotan. Y luego, pasando rápidamente, vamos a ver a Pablo defendiéndose de nuevo ante el consejo. Y luego, y Dios lo sigue rescatando de esos sufrimientos innecesarios, porque hemos visto que Pablo ha sufrido, ¿cierto? Y que va a sufrir, pero en estas dos ocasiones Dios lo libró y ya Jesús le da un nuevo propósito. Entonces, ahora sí, primer punto, ¿quién era Pablo antes de Jesús? Un religioso. Os invito a que leamos la Biblia, Hechos capítulo 22, del 1 al 5, para este primer punto. Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Pablo les está hablando acá diciéndoles quién era él. ¿Y por qué vemos aquí que era tan importante que les hablaran en arameo? Algunos comentaristas dicen que tal vez la multitud esperaría que este bandido les hablara en griego, porque el griego era como el inglés hoy en día, ese lengua universal que en cualquier parte del mundo que vayas alguien habla inglés.
y puedes comunicarte fácilmente. Pero no, él les habla en su lengua materna, que para ellos era sagrada, y se sorprendieron que callaron. Yo nunca he salido del país, pero me imagino, y sé que algunos de ustedes sí, imaginemos por allá en China y que alguien nos salude, parce, ¿bien o no? Uno se sorprende, uy, él es compatriota mío, más si te dice parce, ¿cierto? Él les estaba hablando a sus compatriotas, a sus hermanos, como dice aquí. De hecho también genera un respeto, y a sus mayores les dice padres. Les estaba hablando a los de él, se estaba defendiendo delante de los de él. Eso es como cuando nuestros familiares, en el caso de algunos, o amigos en el caso de otros, o algunos, las dos relaciones se enojaron con nosotros porque nos cambiamos de religión. De pronto para algunos eso fue doloroso, como personas que nos aman nos dejan de hablar. En mi caso, a mi mamá y a mí nos echaron un año de la familia que nos cambiamos de religión. Eso es doloroso. Pablo estaba sintiendo ese dolor y se estaba refiriendo a ellos para contarles qué es lo que los transformó. La conversión de Pablo no es extraña para nosotros. Ya en el capítulo 9 Lucas nos había narrado con muchos detalles, con lujo de detalles diría yo, esta conversión. Luego luego va a haber una tercera muestra de esta conversión, más adelante la vamos a ver con el rey Agripa, Pablo defendiéndose ante él y le cuenta otra vez su conversión. Esta es la segunda vez, la primera vez que es desde la voz misma de Pablo, diciéndoles quién era él y qué fue lo que pasó con él. Y dicen los comentaristas que este era, de los tres en particular, una narración tradicionalista, era para los suyos. Y Pablo sí que era un judío tradicionalista, religioso. Él era judío de nacimiento. Fue nacido en Tarso, pero creado en Jerusalén, que era la ciudad más importante de Israel en la época. Hoy en día también, la capital. Fue instruido por Gamaliel. Algunos dicen que este era el maestro más respetado de la época. Y él les está diciendo, a mí me instruyó Gamaliel. Yo fui instruido por él. Eso era algo digno de admiración. Decía, fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo hoy en día. Pablo les está mostrando sus credenciales. Les está diciendo, yo soy un judío de pura cepa, como lo dicen Filipenses. Yo sé lo que soy, y les está diciendo como que yo soy más judío y tengo más conexiones que ustedes, peregrinos de Asia, porque recordemos, eran judíos que habían peregrinado a Asia. Es más, yo perseguía a los seguidores de este camino, así les llamaban a los cristianos en la época. Puede ser porque Jesús autoproclamaba el único camino a Dios, así le decían, los del camino. ¿Y por qué Pablo los perseguía? Porque ellos enseñaban en contra de su religión. Él los perseguía hasta la muerte. Porque Pablo, igual que los judíos, pensaban que por ser descendiente de Abraham, por ser circuncidado y por ser cumplidor de toda la ley de Moisés, por eso es que ellos eran vistos por Dios, por eso es que ellos eran salvos y por eso es que ellos merecían estar allá en el cielo cuando fueran a morir, por esa tradición y esa religiosidad. Pero Jesús estaba enseñando, no, lo único que importa es crean en mí que yo soy el Hijo de Dios. Estaba en contra de la religión. Pero eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pablo nos modela una manera de vivir muy particular, o más bien una de las dos maneras en que podemos rechazar a Dios. Una de las maneras que podemos rechazar a Dios es sin religión, y la otra es rechazando a Dios con la religión, pero sin Cristo. Vamos a ver las dos, pero nos vamos a enfocar más en la segunda, porque Pablo era un ejemplo de esto. Cuando digo religión me refiero a tradiciones, actitudes y expectativas que le añadimos a la Biblia como necesarias para vivir una vida cristiana. Entonces veamos las dos maneras de vivir.
Y mientras las vemos, me gustaría mucho que nos examinemos y que pienses cuál de las dos te identifica más, cuál de estas dos. Rechazando a Dios sin la religión, Tim Keller lo llama irreligión, o por lo menos así lo traducen al español, irreligión. Esta es una manera de vivir muy conocida para varios porque tal vez la vivimos o conocemos a algún familiar o un amigo que la vivieron. Es una vida sin Dios, sin ley, es una vida desenfrenada. Para alguien sin religión lo más importante es su libertad. Y no importa las costumbres ni las tradiciones, es más, si no hay religión y tradición es mejor para ellos. En otras palabras, es hacer lo que se me venga en gana si eso contribuye a mí. No necesitamos a Dios si vivimos de esta manera. Y me gustaría aclarar algo porque algunos conocemos a familiares y amigos que no creen en Dios, no les importa a Dios, pero son moralmente mucho mejor que nosotros. Son generosos, les gusta compartir su pan, les gusta ayudar a otros, pero Dios no les importa. Eso también es una manera de rechazar a Dios. Pero ahora veamos en dónde nos vamos a enfocar: rechazando a Dios con religión, pero sin Cristo, pero sin el Evangelio. Y me gustaría hacerte una serie de preguntas. Tú asistes a la iglesia todos los domingos y vas a una comunidad misional los martes. Haces bien a los demás. Lees la Biblia todos los días, la meditas y la practicas. Tú diezmas fielmente y eres generoso con el ministerio de misericordia. Yo sé que varios de nosotros responderíamos a esto que sí, yo respondería que sí, pero me gustaría hacerte dos preguntas más difíciles al corazón, o hacernos más bien. ¿Creemos que por hacer todo esto es que nos ganamos la salvación? ¿Que nos ganamos el favor de Dios? ¿O crees que si no haces nada de esto, Dios te va a castigar y no te va a bendecir? Lastimosamente muchos tal vez digamos no, pero sí vivimos así. Y con mucho amor quiero decirte que esto puede ser un indicador de que tal vez estés rechazando a Dios, queriendo cumplir normas, pero completamente alejado de Dios. Con esto no estoy diciendo que no leamos la Biblia, que no seamos generosos, que no hagamos el devocional, que no vengamos a iglesia. Sí, porque como hemos visto en toda la serie de Hechos, esto es un fruto de una vida transformada por Jesús. Y eso es lo que nos manda el Señor también a hacer, pero cambiando el enfoque. Me gustaría leer textualmente algo que dice Tim Keller acerca de estas dos maneras de vivir. Se puede rechazar a Dios rechazando su ley y viviendo a nuestro antojo. Y también puede rechazarse a Dios abrazando y obedeciendo la ley de Dios como manera de ganar la salvación. El problema es que la gente de este último grupo, los que rechazan el Evangelio en favor del moralismo, da la impresión de que están tratando de cumplir la voluntad de Dios. Pero así era Pablo. Entonces, ¿por qué Jesús se le apareció? Y ya vamos a ver ese encuentro. ¿Por qué esto es así? Resulta que con la primera manera de rechazar a Dios, evitamos a Dios como Salvador. No lo necesitamos, lo ignoramos por completo. Y con la segunda le estamos diciendo: yo soy tan bueno que no te necesito a ti, yo soy mi propio Salvador. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y antes de ver qué es lo que necesitamos, me gustaría que viéramos este pequeño video que nos habla de una parábola que nos va a permitir entender más esto de las dos maneras de rechazar a Dios. Caminando por tiempo para rezar al Dios del cielo como
imagina, piensa para sus adentros que es un hombre superior. Gracias, Señor, porque me has hecho tan perfecto. Pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor. Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos. Si me comparo, soy mejor. Yo no soy Señor como son los otros hombres que injustos son y también estafadores, mentirosos y ladrones. Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación. Con gran pudor cubría el rostro con sus manos y así decía en su oración: Oh mi Señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser un hombre bueno, mas no puedo. Oh mi Señor, ten compasión. El buen Dios oyó la oración del publicano y se conmovió viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado. Le perdonó y olvidó todos sus delitos. Compadecido los borró, después le dio su bendición. Vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo. Y al fariseo ignoró. Porque el Señor alza a los que se humillan y da humillación a los orgullosos que se creen muy virtuosos. A esos no los escuchó. Esta narración fue narrada por Jesús, la parábola del publicano y del fariseo. Y tal vez como tú digas, yo no hago todo lo que hago para Dios para ganar algo de Él, porque sé que muchos pensamos así. Pero otro indicador que nos puede estar mostrando que rechazamos a Dios es creernos mejor que los demás, creernos mejor que el publicano, creernos mejor que el que rechaza a Dios sin religión. Yo creo que ese es un indicador que puede ser un factor común en varios. En mí muchas veces lo es, que nos creemos mejor que otros porque Jesús nos llamó, porque Jesús nos transformó. Y eso es difícil aceptarlo y debemos pedirle a Dios como el publicano: muéstranos, no somos dignos de ti. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo que hasta cambió de nombre? Recordemos que se llamaba Saulo y ya ahora se llama Pablo. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? ¿Qué fue esa maravilla del encuentro con Jesús? Leamos de nuevo el capítulo 22, ahora del 6 al 11, y descubramos aquí qué fue lo que le pasó a Pablo. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Ya Lucas en el capítulo 9 nos había narrado esta conversión y él sí nos da muchos detalles, que lo tumbó del caballo y todo esto, y eso es un encuentro hollywoodense
A mí, como saben, me gustan mucho las películas y esa escena sería algo brutal, ¿cierto? Pero Pablo no se enfoca tanto en los detalles aquí, sino en quién fue el que se le apareció. Y lo estamos escuchando de esa misma voz de Pablo. Hay algo que llama la atención acá, es que los compañeros de Pablo vieron la luz, pero no percibieron la voz del que le hablaba. Parece ser que esto era es un llamamiento particularmente para Pablo, para ningún otro. Y por si no fuera poco, estaba el mediodía donde el sol brilla, pero la luz era mucho más poderosa que el sol, como quien dice, se le iba a aparecer a alguien importante, Jesús. Y se le apareció Jesús resucitado. Pablo pensaba que él había muerto. Bueno, sus seguidores decían que él había resucitado, pero lo que los romanos dijeron es que se habían robado el cuerpo, los mismos apóstoles, para decir que no. Y Pablo lo está viendo allí y le está hablando. Y no bastó con aparecérsele, sino que le habla, se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esto nos habla algo muy hermoso, y es que Jesús no le dijo: ¿por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Jesús le dice: ¿por qué me persigues a mí? De aquí podemos aprender que la iglesia y nosotros le pertenecemos a Jesús. Todo depende de Jesús. Jesús es el que nos transforma. Y esa es la pregunta que nos hacíamos ahora. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Jesús. Necesitamos a un Salvador, porque ni con irreligión, ni siendo nuestros propios salvadores, somos. De pronto, ahorita se me olvidó, si alguno quiere investigar más acerca de estas dos maneras de vivir, hay un libro que a mí me gusta mucho, El Dios Pródigo. Aquí tengo dos copias, una no es mía, me la prestaron, pero te puedo prestar las dos copias, alguna de las dos, para que investigue más de esto. Te puedes acercar a mí al final. Ahí está la boquita de plástico. Entonces Jesús es la clave. Bueno, el libro se llama, El Dios Pródigo, de Tim Keller. Jesús es la clave. Él es quien encarna el Evangelio. Entonces pongamos cara a cara la religión versus el Evangelio. ¿Qué fue entonces lo que hizo Jesús con Pablo y con nosotros? ¿Qué fue eso tan importante? Con su muerte y su resurrección, lo que Jesús fue decirnos: tú no tienes que hacer nada. De hecho, no puedes hacer nada. Yo ya lo hice todo para ganar tu salvación y para ganar que el Padre te mirara con amor y con agrado. ¿Cómo fue que Jesús hizo esto entonces? Sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, y permítame, les leo una definición del pecado tomada del Catecismo de la Nueva Ciudad. El pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él a vivir sin referencia a Él, sin hacer nada lo que su ley requiere, y esto resulta en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. Notemos que en últimas, ¿qué es el pecado? Rechazar a Dios en las diferentes maneras de serlo. Y sabemos por Romanos 6:23, el mismo Pablo nos lo dice, que la paga del pecado es ¿qué? Mientras que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Porque lo que Él hizo fue morir en nuestro lugar. La religión nos dice: yo puedo salvarme. El Evangelio nos dice: solo Jesús puede salvarme. Nosotros mencionamos mucho la palabra Evangelio, de pronto muchos no están familiarizados con ella, y permíteme resumirte la palabra Evangelio en una frase: Jesús salva pecadores. Eso tiene muchos bemoles, implica muchas cosas. Con mucho gusto nos podemos tomar un café
para hablar más de esto, o las comunidades misionales, que son nuestros grupos en casa, es un buen lugar para esto. O tenemos también un curso, Fundamentos de la Fe, varios de aquí lo están haciendo, para que hablemos más acerca del Evangelio y lo que esto implica. Para concluir con este encuentro con Jesús, con ese Jesús resucitado, veamos lo que nos dice el mismo Pablo en Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Notemos que Pablo nos está recordando, gracias a este encuentro que tuvo con Jesús, no somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Jesús. Pero si somos salvos, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto, es ahora ¿quién es Pablo? Un hombre que vive en el propósito de Jesús. Y vamos a leer el versículo 12 al 21. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dándome aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. De nuevo, por el capítulo 9, recordamos quién fue el que mandó a Ananías donde Pablo. El mismo Jesús, para entregarle una comisión específicamente para Pablo. Él te ha escogido para que lo conozcas y para que le seas testigo ante toda persona. Para eso lo llamó Pablo, para eso nos llamó a nosotros. Según los comentaristas, era muy importante para Pablo mencionar a Ananías. Recordemos que le está hablando a quienes, a los judíos de Asia, o sea, a sus hermanos, a sus compatriotas. Resulta que Ananías, según los comentaristas, era alguien muy importante, un fariseo muy importante en la época, pero ya se había convertido en un seguidor de Jesús. Es como si Ananías ya recomendaría a Pablo, y esto era muy importante para ellos. ¿Qué le dice entonces el Señor a Pablo por medio de Ananías? ¿Qué lo manda a hacer? El versículo 14 y 15. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas sus palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y has oído. Esto es un llamado y un propósito increíble. Imaginemos, el mismo Jesús iba a entrenar a Pablo para cumplir ese propósito. Imagínense si eso nos pasara, que viniera Jesús a decirnos: yo te voy a enseñar, yo te voy a capacitar para que vayas a ser mi testigo. Es un llamado muy específico para Pablo y los apóstoles, porque recordemos que ellos debían ser testigos de Jesús en Judea, Samaria
los confines de la tierra, que si de pronto no lo sabías, nosotros somos los confines de la tierra, somos fruto de ese llamado. Y vemos cómo el Señor es el que mueve a Pablo. Recordemos una prédica de hace 8 días, él tenía una agenda particular para Pablo. Pablo no hacía lo que quería, sino lo que el Señor lo mandaba. Vete de Jerusalén. No, Señor, es que aquí ellos me conocen y por esas evidencias van a conocer de ti. Jesús le vuelve a insistir, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Pero entonces quiere decir que este llamado es solamente para Pablo. Como hemos visto en todo Hechos, ese llamado también es para nosotros. Desde Mateo 28 vimos como Jesús nos mandó ¿a qué? A la comisión. La gran comisión que dice hacer discípulos. ¿Y dónde nos manda a hacer esa tarea, ese propósito? Solo en la iglesia. A donde quiera que vayamos. Eso implica nuestro trabajo, nuestro estudio, en nuestra vivienda. ¿Y a quiénes llamó? A los pastores, a los aprendices ministeriales, a todos. Los llama a todos. Y si de pronto nos queda duda de ese llamado, veamos 1 de Pedro 2, del 9 al 12. Pero ustedes son linaje escogido. Somos escogidos por el mismo Dios que escogió a Pablo. Y lo hermoso es que nosotros no hacemos parte del pueblo de Israel, no, Él nos unió a Él. Somos real sacerdocio porque podemos interceder ante Dios. Nos hizo nación santa, Él nos ha limpiado y nos limpió para volver al pecado que nos ensuciaba. No, Él ya nos limpió. Pueblo que pertenece a Dios. ¿Y para qué nos hace linaje escogido? ¿Para qué nos hace real sacerdocio? Para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y por qué es que podemos hacer esto? Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Y cómo nos enseña este versículo que podemos hacer esto? Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Muchos de nosotros a nuestros familiares y amigos les enviamos por WhatsApp prédicas, devocionales, canciones muy bonitas que le hablan de Dios. Eso está muy bien. Muchas personas dicen que esto les gusta mucho. Los invitamos a la iglesia, pero hay de pronto algunos que se sienten acosados por esto. Creen que los queremos cambiar de religión. Y digo algunos porque no todos. Pero yo creo que esto nos habla a nosotros de que tal vez nosotros debemos dar un paso más allá. Tal vez esos amigos y familiares necesitan ver en nuestras vidas que en realidad estamos siendo transformados por las prédicas que les enviamos, por los devocionales que les enviamos y que vivimos como una manera que decimos vivir. Esto es lo que nos mandó Jesús. Y esto no lo digo porque yo lo haga, yo soy el primer confrontado con esto, de ser testigo de Él. Ante mis vecinos, mis compañeros de trabajo, es el pastor en la iglesia. Y en la iglesia hago esto, pero me he conformado y no he sido testigo de Él, lo reconozco afuera. Pero sé que muchos de aquí lo hacen. Preguntémosle a la familia Blanco, José y Dianita, a Diana Aguirre en su empresa, a Gloria Bustamante. Hablemos con ellos, preguntémoslos cómo lo están haciendo. Entonces,
me gustaría mucho que pensáramos y que pensaras a quién te está invitando Jesús a hacerle su testigo. Piensa por lo menos en uno, un compañero de tu trabajo, un vecino. Porque es que el Padre nos ha enviado a su misión. Sabemos que nosotros nos lo transformamos, sabemos que ¿quién nos transforma? Jesús. Pero Dios ha sido tan hermoso que ha decidido involucrarnos a su misión. El Padre envió al Hijo y ahora el Padre y el Hijo nos envía a nosotros con el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. Y recordemos en una prédica pasada que el pastor nos invitaba a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar la iglesia, a cuidar el evangelio y a cuidar el testimonio. Y me voy a permitir leerles algunos ejemplos de cómo podemos serles testigos a nuestros amigos, familiares, compañeros, ya sea aquí en la iglesia o por fuera. Y estos ejemplos son tomados de un libro que se llama El Proyecto de la Vida. Pero para nosotros, si un compañero de trabajo te pregunta ¿qué hiciste este fin de semana? Es una oportunidad muy buena para decirle: escuché un mensaje que por primera vez me ayudó a entender cuál era el problema de este mundo. Otro ejemplo: si tu hijo adolescente te dice que en la escuela, en el colegio está pasando por un problema, conversa con él, siéntate y asegúrale que Dios es más poderoso y más fiel que cualquier amigo, ora por él. Al final de este mensaje, siéntate con un hermano, invítalo a almorzar y cuéntale este mensaje como talento hoy. O reúnete a desayunar cada 15 días con un amigo, escúchalo, ora con él. Lean la Biblia juntos, estudien un material de la vida cristiana, te los podemos dar. O pensemos en esas personas que no están viniendo a la iglesia y llamémoslo, preguntémosle cómo está, oremos con ellos. Leemos la Biblia con nuestros hijos, o al compañero del trabajo que se está divorciando, pregúntale cómo está, ora por él. Esto también es para mí, estos ejemplos también son para mí. Pero recordemos por qué es que podemos hacer esto. Porque Jesús nos compró, porque Él ya lo ha hecho con nosotros, porque le pertenecemos y porque Él ya nos transformó. Lo más hermoso que vemos aquí, no puedo terminar este texto sin una de las frases que más me impactó al estudiar este texto. Yo no sé tu Biblia, pero la mía en rojito aparece cuando Jesús habla. Y en el capítulo 23, versículo 11, Pablo le dice: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Esa palabra ánimo me da mucho aliento y me lleva a recordar en Mateo 28 otra vez, que nos dice a nosotros: ánimo, yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta los últimos días. Pero ¿para qué Jesús le está dando ánimo a Pablo? ¿Para qué? ¿Para qué nos da ánimo a nosotros? Para hacerle testigos. Él nos está transformando con sufrimientos, con todos los bemoles que existen, para transformar a otros, para hacerles testigos a otros. Y recordemos que el que Jesús nos dé ánimo, esto no implica que entonces no va a haber sufrimiento, no va a haber tormentas. Los mismos apóstoles en una barca con Jesús les pasó una tormenta horrible. Esteban fue apedreado antes de morir. O vemos a Job sufriendo mucho. ¿Para qué? Para que él pudiera decir: ahora mis ojos te han visto, para que pudiera conocer a Dios. Y el mismo Pablo, de aquí en adelante lo vamos a ver sufrir como un berraco para cumplir ese propósito de ir a Roma. Y recordemos ese famoso versículo que nos gusta agarrar mucho, Romanos 8:28. Todo lo que es para los hijos de Dios y quienes lo aman es para su bien. Pero ¿cuál es ese bien? Se nos olvida a veces el versículo 29.
para ser iguales a Jesús con el propósito de serles su testigo. Y para terminar me gustaría que entonces ya vimos a Pablo cómo pasó de la religión a Cristo, cómo es que nosotros podemos pasar de verdad de la religión a Cristo. Lo primero es reconociendo su obra y lo segundo es disfrutarlo. ¿Cómo disfrutamos a Jesús? Me gustaría dejar 3 implicaciones de cómo lo disfrutamos. Y al principio, antes de eso, al principio nos preguntábamos ¿cómo deberíamos reaccionar cuando pecamos? Alguno de ustedes lo dijo, arrepintiéndonos, no sintiéndonos culpables. Y cómo Dios nos ve, de acuerdo al Evangelio, nos sigue viendo con amor. Él ya no ve al pecador, Él ya ve ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo lo disfrutamos? Primero, abrazando su obra, recordando que Él murió por nosotros, recordando que Él ya no nos juzga. Ya podemos ir con Él, a Él en oración, en total honestidad y pedirle que nos siga transformando. Segunda manera de disfrutarlo, apegarnos a la Biblia, leerla, estudiarla, vivir a la luz de ella, renovando nuestra mente a través de su verdad, porque esa es la única manera que podemos cambiar, con su verdad, con su palabra, abrazando su palabra, porque es su palabra quien nos equipa y nos da confianza para conocerlo más, porque nos ha rescatado. Gracias, Señor, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Gracias porque podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia y entregarte nuestra vida. Gracias porque ya no hay nada que tengamos que hacer. Nunca hubo esa necesidad porque Jesús vino a morir por nosotros. Gracias porque tu voluntad se está haciendo en nosotros, porque nos estás transformando. Yo te pido que aquellos que nos han pasado cosas difíciles, que puedas usar esto para traer a otros a ti. Muchos de aquí, Padre, hemos vivido el divorcio de nuestros padres, o muchas de nuestras hermanas aquí están padeciendo eso ahora mismo. Danos ese amor entonces por aquellos que están siendo abandonados. Usa nuestro pasado, nuestro antes de ti, te lo pedimos, para darnos dolor por aquellos que están padeciendo lo mismo que nosotros padecimos. Gracias porque sé que muchos de mis hermanos aquí están cumpliendo tu llamado, porque simplemente dicen, si tú me amas, yo puedo ir a amar. Y aquellos que nos falta pellizcarnos, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a cumplir tu propósito de ser testigos. Y te lo pido, Señor, enséñanos por medio de tu palabra a disfrutar de ti, a no sentirnos culpables, sí con arrepentimiento, pero no con culpabilidad, porque ya toda la culpa tú la cargaste. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.